Señor diputado don Cristian Monkever, al cual le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, después de la intervención de la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y al mismo tiempo autora, si no me equivoco, del proyecto, poco queda por agregar. Pero finalmente yo creo que hay que hacer varios comentarios, más bien, o reflexiones respecto de lo que es un proyecto que va muy bien encaminado. Normalmente, presidente, cuando se habla de seguridad ciudadana y cuando se habla de delincuencia, se abordan temas que no son precisamente estos, los de la rehabilitación y de la reinserción. Se habla de prevención y ahí tenemos un sinnúmero de propuestas, de planteamientos, de políticas públicas del Estado, como por ejemplo el Plan Cuadrante, como por ejemplo los proyectos y los programas que lleva adelante cada uno de los gobiernos a través de políticas públicas, las mediciones de la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, sin ir más lejos, en el inicio de este gobierno se despachó un proyecto de ley que decía relación en temas como estos, relevantes, como el nuevo Ministerio de Interior y de Seguridad Pública, donde se crea una subsecretaría de prevención del delito, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, estos temas de seguridad pública normalmente se enfocan en este tema, en estas áreas, prevención. En prevención o en persecución y sanción, que es la segunda parte o la segunda área también de los temas de delincuencia y de seguridad ciudadana. De hecho, este Congreso ha destinado muchas horas y muchos proyectos de ley precisamente a modificar delitos, a modificar normas y a crear nuevas figuras penales que buscan una más eficiente persecución. Sin ir más lejos, lo que dice relación con la reforma procesal penal y el Ministerio Público y todo nuestro sistema penal oral, que ya lleva más de 10 años y que está siendo objeto de muchas revisiones y también ha sido objeto de modificaciones, apuntan precisamente a la prevención, a la persecución, a la sanción, a la investigación. Y comentaba, presidente, claro, que en esa línea este Congreso ha destinado varias horas de discusión a aumentar penas. Sin ir más lejos, el siguiente proyecto que está en tabla dice relación con aumento de penas en el delito de homicidio simple. Y ahí simplemente dejar un mensaje. Ya no va a ser quizás tiempo para este gobierno. Ya venía en la discusión del gobierno anterior. Un nuevo Código Penal es absolutamente necesario, sobre todo en esta materia, para reordenar todo lo que dice relación con los delitos y el equilibrio que deben tener las penas. Hoy día están absolutamente dispares y no están coordinadas unas con otras, con la lógica que significa dictar un código penal pensando cuáles son los bienes jurídicos protegidos que requieren mayor penalidad y cuáles requieren menor penalidad dependiendo de la importancia que le dé la discusión parlamentaria. Ese tema hoy día se ha ido perdiendo. Pero, presidente, eso es lo que ha estado presente en la discusión, eso es lo que ha estado presente en los medios de comunicación principalmente, pero lo que dice relación con la rehabilitación y la prevención no forma parte de la discusión relevante e importante en materia de seguridad ciudadana. Y es ahí donde apunta este proyecto de ley. Yo creo que cuando se dictó el Ministerio de Interior y de Seguridad Pública, los temas de prevención y de rehabilitación se discutió si dejarlos radicados en ese nuevo Ministerio de Interior y Seguridad Pública o llevarlos o dejarlos como está hoy día en el Ministerio de Justicia. Se optó por la segunda fórmula. No sé si será la mejor o la peor de las fórmulas, pero claramente el que estén diferenciados o distanciados, a mi opinión, no es la mejor de las soluciones. Y este proyecto apunta precisamente a hacerse cargo en parte, no como política pública, porque no tenemos las facultades ni los recursos, ni las facultades para destinar recursos en esas materias ni generar políticas públicas, pero sí en parte apunta a una respuesta que tiene que empezar a dar el Estado en esta materia. Yo creo que el gobierno ha hecho suficiente y ha trabajado bastante en esta línea. La ministra de Justicia visitó la Comisión de Seguridad Ciudadana, conversó con nosotros y dio cuenta de todas estas materias que se están llevando adelante. El ministro Bulnes, el exministro Bulnes, cuando estuvo a cargo de la cartera de Justicia, también llevó adelante una serie de iniciativas en materia de prevención y de rehabilitación. Y el Estado tiene que predicar con el ejemplo. Y precisamente lo que busca este proyecto es eso, presidente.
predicar con el ejemplo, porque la rehabilitación al cual puede ser objeto un delincuente que ha cumplido su condena y que quiere salir y que puede salir en libertad es clave al momento de reinsertarlo en la sociedad de manera eficiente y que tenga resultados. Normalmente, cuando una persona que ha cumplido condena sale en libertad, en esos 3, 4 primeros meses está presente la posibilidad latente de la reincidencia. Y en Chile la reincidencia es altísima, es en torno o supera las cifras del 50%. Y por lo tanto, lo que se puede hacer ahí es muy relevante, porque al final entramos en un famoso que todos conocemos círculo vicioso de la delincuencia o círculo delictual, donde la persona comete delito, cumple condena, comete delito cuando sale nuevamente en libertad, cumple condena y no termina de resolverse ese círculo delictual o vicioso para transformarlo en un círculo virtuoso. De hecho, la misma ministra en la comisión, cuando nos visitó y conversó con la comisión y dio su parecer respecto de este proyecto, que hace que le ponga suma urgencia y que nos alegra mucho porque es la importancia que el gobierno le está dando en estos temas de prevención y rehabilitación, que normalmente decía ella, y lo leo del informe, la caracterización socioeconómica de las personas privadas de libertad y que salen en libertad y que quieren buscar trabajo normalmente fluctúa entre personas entre 25 y 30 años, que tienen enseñanza básica incompleta, como promedio 2 hijos, y que se encuentran encarcelados por delitos principalmente contra la propiedad. Y de esas personas, como decíamos, normalmente el 50%, según un estudio de Paz Ciudadana, y da cuenta también el informe de ese aspecto, el 50% tiene probabilidad, de hecho, no tiene, vuelve a delinquir y por lo tanto vuelve a caer en lo que señalábamos, el círculo delictual o vicioso de la delincuencia. Por eso, presidente, este proyecto apunta en la línea correcta, a predicar con el ejemplo, como decíamos, y el Estado a hacerse cargo de la rehabilitación o ayudar a hacerse cargo de la rehabilitación con un tema específico y concreto. El Estado y los gobiernos normalmente invitan a la empresa privada y al mundo privado a darle una mano a quienes salen de cumplir condena para que le den trabajo, sobre todo los reos menos peligrosos, los primerizos, pero cuando uno miraba la normativa del estatuto administrativo se daba cuenta que eso no estaba presente, porque cuando uno ve la normativa que estamos modificando, el estatuto administrativo para funcionarios públicos y el estatuto administrativo para funcionarios municipales, nos dábamos cuenta, cuando uno lee la norma, es que había una prohibición expresa, legal, para poder ingresar al servicio público y a las funciones públicas, de no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Por lo tanto, un reo no peligroso, un reo primerizo, que cumplía condena por primera vez, por ejemplo, en un delito menor, no tenía ninguna posibilidad laboral en el aparato público, lo que nos parecía a todas luces injusto y había que corregirlo. Bueno, a eso apunta este proyecto de ley, lo corrige en materia de delitos, lo corrige particularmente respecto de las personas que quieren entrar a funciones como auxiliares y administrativos, y al mismo tiempo que la pena asignada sea la de simple delito. La pena asignada de simple delito es la que va de 61 días a 5 años. Se excluye el crimen que va de 5 años a 20 o a presidio perpetuo calificado o presidio perpetuo común. Y en el caso de los funcionarios municipales, que fue una indicación que presentamos y que se llevó adelante y que la llevó uno de los invitados, que fue un invitado que dice relación con la Mesa Ampliada de la Unión Nacional Evangélica, que llevan adelante una labor importantísima en materia de rehabilitación en las cárceles y que todos conocemos. Estuvo presente el obispo, Emiliano Soto, y el encargado del área legal, el señor Francisco Riveros. Bueno, Rivera, ellos hicieron su exposición y plantearon que era muy injusto que solamente los funcionarios del estatuto administrativo, funcionarios públicos, tuvieran este beneficio, pero no los funcionarios municipales. Se hizo la indicación que apunta en el mismo sentido. Vale decir, también los funcionarios municipales tienen la posibilidad, vale decir, los reos comunes que cumplen condena, que quieren rehabilitarse y que buscan su oportunidad laboral, tienen también la oportunidad de postular a cargos administrativos o auxiliares, habiendo sido condenados por delitos que tienen pena de simple delito, tienen la posibilidad también de postular a funciones públicas de carácter municipal. Presidente, yo creo que este es un buen proyecto. Como decía, y lo he repetido en varias ocasiones, hace que el Estado predique con el ejemplo en materia de reinserción laboral.
Yo creo que el Estado en general, más allá de la crítica a los gobiernos anteriores o a lo que sea, el Estado no se ha hecho cargo de este tema y se tiene que hacer cargo. Y esto es una señal clarísima en ese sentido. Sabemos que el Gobierno y la Ministra de Justicia están implementando y diseñando políticas públicas. Sabemos que este tema es un tema que a lo mejor no da glamour, que no da pantalla ni da mucha noticia, pero que es necesario impulsarlo y llevarlo adelante. Los ejemplos de otros países que han avanzado en esta materia precisamente le hincan el diente en esto, en la reinserción, en darle la oportunidad laboral a quienes han cometido delitos para que rearmen su vida de manera positiva. Así que creo que va en es una buena señal, va en una buena línea, el Gobierno lo apoyó, lo patrocinó, le dio suma urgencia y esperamos que tenga un apoyo por la sala de la Cámara. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor diputado. A nombre de nuestra Cámara de Diputados, damos la más cordial de las bienvenidas a los profesionales de diferentes países que nos acompañan en las tribunas en el tema Práctica para Chile. Bienvenido, que haya mucho cariño, mucho afecto y que lo pasen muy bien y muy buenos resultados profesionales. Continuando con la discusión de este proyecto, le ofrezco la palabra al honorable señor diputado